veces creemos que ya no tenemos fuerzas hasta que la vida nos demuestra que somos más fuertes de lo que imaginamos. Ella es hondureña, abogada, hija de una madre soltera que le enseñó a levantarse siempre. Un corazón roto la llevó a teñirse el cabello de rojo y ese rojo cambió su destino. Se casó enamorada, soñando con una familia perfecta, pero en su tercer embarazo recibió la noticia que su hijo venía con síndrome de Down y un problema grave en el corazón. Pero la vida les tenía preparada además otra batalla y descubrieron que su hijo también tenía autismo. Mientras su esposo se derrumbaba, ella encontró fuerzas donde no sabía que existían. Hoy su hijo tiene 15 años y es el ángel de su hogar. Ella es Shirley Taylor. Bienvenida, Shirley, a nuestro programa de Mujer a Mujer. Gracias por aceptar nuestra invitación y contar tu historia. No, para nada, gracias por la invitación. Este es realmente un honor compartir mi historia y tratar de llevar este granito para inspirar a otras mujeres. Gracias. ¿Cómo influyó haber sido criada por una madre soltera para ser tan fuerte como eres? Pues eso llenó mi vida de cosas que no quería que pasaran en mi vida y también de cosas que yo quería copiar. Entonces, muchas de las cosas sería la fuerza de mi madre y otra era tener una estabilidad de que yo sí quería que mis hijos tuvieran un padre y que estuvieran siempre con él y pudieran disfrutarlo. Entonces, sí marcó mi vida de una manera grandemente. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tu bebé venía con síndrome de Down? Cuéntame cómo fue ese momento en que os dieron la noticia a tu esposo y a ti. Pues mi hijo nació con 32 semanas y media de gestación. Fue un parto de emergencia. Veníamos con que el líquido amniótico se había secado, mi cuerpo lo había consumido. Entonces llegamos al hospital, el doctor nos atendió y dijeron, no, tenemos que meterla ya a la sala de operaciones para hacer una cesárea. Mi mejor amiga en ese momento estaba conmigo, pudo comunicarse con mi esposo logró llegar a tiempo para la cesárea. Y fue la única cesárea que mi esposo estuvo presente porque él es un hombre bien ocupado, es un hombre militar, entonces prácticamente siempre estaba trabajando, había algo que no podía estar presente en los partos, o llegaba tarde, ¿verdad? Llegaba el momento del parto, pero llegaba tarde. Entonces, pero este parto él logró estar en la cesárea y mi hijo nació con 3 libras y media y él estaba presente. Como fue una operación tan fuerte, entonces me pusieron un sedante para que yo pudiera descansar y mi esposo fue el que se dio cuenta primero que mi hijo tenía síndrome de Down. Cuando yo me desperté, estábamos en la habitación y llevaron a Max. Max envuelto era una cosita chiquitita, pequeñito, envuelto en las sábanas. Y entonces mi esposo entró y él lloraba. Yo decía, ¿pero qué pasa? Yo pensé que algo estaba pasando porque el niño venía tan prematuro. Entonces yo pensé, tiene alguna deficiencia, ¿verdad? Se va a morir, ¿qué va a pasar? Y yo decía, ¿pero qué pasa con él? Y mi esposo no podía hablar, estaba completamente derrumbado. Fue una sorpresa para nosotros el hecho de saber de que él venía con síndrome de Down. Entonces, ¿tú sabías lo que significaba eso? O sea, ¿te habías informado de lo que era? Realmente no, es bien emblemático porque tú sí sabes que el síndrome de Down es algo que es una necesidad especial, pero como no te toca a ti, eres, sí, es una necesidad especial, ¿verdad? Pero no todo lo que conlleva, las cosas que conlleva un niño con necesidades especiales, que tiene operaciones de corazón abierto, que vienen deformidades, que viene esto, que viene lo otro. Entonces, pero en ese momento yo solo quería abrir esa bolita que venía y saber que tenía manos, que tenía pies, que él iba a caminar, que él iba, ¿verdad? Yo lo miré perfecto, yo miré a mi hijo con sus 5 dedos, con todo completo, y entonces le dije, doctor, pero ¿qué es el síndrome de Down? Mi hijo va a poder caminar, mi hijo va a poder hablar, y me dijo, tu hijo va a poder hacer todo lo que tú quieras que haga. Eso marcó mucho en mí, porque él dijo,
todo lo que tú quieras que haga. Entonces, desde ese momento yo supe que Max iba a necesitar de mí por mucho tiempo. Sí, pero además también en ese momento te diste cuenta que venía con un problema grave en el corazón y que necesitaba una cirugía urgente y tenía Correcto. que pesar ciertas libras. Cuéntame cómo fue ese proceso cuando el niño tiene que operarlo en una cirugía del corazón abierto. ¿Cómo lo pasaron tu esposo y tú cuando ahí lo estaban operando, en esa sala de espera? Sí, un poquito el background o lo que está detrás es que estábamos en El Salvador, mi esposo militar, como te digo, estábamos encargados, asignados a la Embajada Americana en El Salvador. Y entonces estábamos en El Salvador, mi hijo nace en El Salvador, bien de bajo peso, ¿verdad? Pero gracias a Dios es saludable. Entonces saludable en el hecho de que no necesitaba quedarse en el hospital, pero el doctor me dice, escuchamos algo en su corazón y tienes que ir a un cardiólogo. Entonces vamos al cardiólogo y me dice, él tiene una tetralogía de Fallot, que es algo donde las válvulas vienen invertidas y en vez de llevar agua oxigenada, sangre oxigenada, llevan sangre sin oxígeno. Entonces se ponen morados, las personas tienen falta de oxígeno en su cerebro y irrigación en todo su cuerpo. Entonces eso derrumbó inmediatamente. Yo sentí que fue como un balde de agua fría que caía sobre mí. Le pregunté qué teníamos que hacer y me dijo, en El Salvador no hacen eso, entonces tenés que buscar. Pero dentro del shock que yo tenía, nunca pensé, no, pero si nosotros tenemos seguro, no, yo decía, ¿cómo voy a pagar esta cirugía? Sí. ¿Cómo vamos a hacer para que Max salga a una operación de corazón abierto? Entonces llegué a mi casa y le dije a mi esposo, nos abrazamos, lloramos, y me dice, pero llamemos al seguro. Dije, oh, sí, tenemos seguro. Empezamos a llamar y nos mandaron, el gobierno de Estados Unidos, gracias a Dios, nos apoyó en todo, nos mandó una especialista para que nos fuera a sacar y nos llevara a una pediatra con oxígeno y pudiéramos volar hacia Washington, que era el hospital de Bethesda, que es el hospital que estaba prácticamente para la región de nosotros. El niño fue visto, estuve un mes en Washington y ellos dicen, puedes volver a El Salvador, pero tienes que volver cuando el niño pese 9 libras. Entonces, o sea, antes de eso no podían operarlo. No podían operarlo porque el niño estaba, no iba a resistir una operación. Tenía 3 libras y media, era tan prematuro, tan chiquito, la ropa de prematuro no le quedaba. El viaje me sirvió para comprar ropa de prematuro porque en El Salvador no había nada que le quedara y la ropa de prematuro le quedaba grande. Entonces, yo viajé de 15 días después de la cesárea, 15 días después, regresamos. A los 3 meses y medio, Max deja de saturar oxígeno lo suficiente y el doctor nos dice, es hoy. El niño tiene que salir. Urgente. Sí, el niño tiene que salir pronto de El Salvador y tienen que irse porque si no va a tener que ser un hospital avión que venga a traerlo. Ahorita todavía pueden salir con oxígeno. Sería más complicado. Más complicado y mucho más caro. Entonces llamamos al seguro. Al día siguiente el seguro nos mandó otra vez nuevamente la doctora con oxígeno. Volamos con Max para Washington, D.C. y fue una cosa terrible. Son de ese tipo de momentos donde yo sí sentí que me quebraba. Fue cuando había averiguado, ¿verdad?, todo lo que era la operación de corazón abierto y todo, pero en ese momento te sientan y los doctores te dicen cuáles son los riesgos, cuáles son ese proceso que tú vas a pasar en esa operación. Entonces, yo me sentía súper débil, mi esposo estaba realmente, él casi no hablaba, él prácticamente escuchaba y casi no hablaba, era como que su mente estaba ahí, pero estaba sufriendo tanto que él estaba como bloqueado. Tú me contaste antes, que lo has mencionado, que tu esposo es militar, una persona muy fuerte, y te afectó mucho verlo tan quebrantado, una persona tan fuerte y que tú, a pesar de lo que estabas viviendo, le diste fuerzas a tu esposo, que eso a mí me llamó mucho la atención, que aparte de lo que tú estabas viviendo, tú fuiste la fuerza de tu esposo. Sí,
Sí fue, yo creo que en estos momentos vuelvo a ver todo lo que nosotros pasamos como pareja y digo, solamente Dios. Para terminar la parte, cuando entregamos a Max al doctor al día siguiente en la mañana, y Max estaba nada más con una batita y un pañal. Y se lo entregamos al doctor para que lo llevara a la sala de operaciones. Entonces, yo sentí, Carla, que le entregaba la vida. En ese momento yo le entregué mi vida a ese doctor, que era mi hijo. Cuando se lo llevaron fueron 6 horas de espera. Pero vuelvo y te digo que solamente Dios, porque yo había escuchado las estadísticas que las personas con niños con necesidades especiales, 75 de estas parejas, 75% se divorcian. Uh-huh. Yo creo que tal vez si Dios no hubiera estado en nuestras vidas, nosotros hubiéramos tal vez pasado por ese mismo proceso, pero después de entregar nuestro hijo al doctor, buscamos la capilla del hospital, que fue el Children's Hospital en Washington, D.C., y nos hincamos los dos, agarrados de la mano, y yo le pedía, porque al principio cuando estás en negación y te dicen, tienes un niño con necesidades uh-huh. especiales, tienes un hijo con síndrome de Down, pasas el luto, pasas aquello que, ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto? Sí, te llegas a quejar de por qué te está pasando a ti. ¿Por qué me está pasando a mí? En ese momento entró la realización y yo le pedí a Dios y nos hincamos y yo le agarraba la mano fuerte a mi esposo y le decía, Dios mío, no te lo lleves. No te lleves a mi hijo porque esto es lo que tú me diste. Él es lo que tú me diste. Y aunque sea como él sea, así lo amo. Y por favor, dame el privilegio para yo poder criar este angelito. Entonces le dije, no me lo quites, así lo amo. Entonces fueron 6 horas, yo creo que fueron las 6 horas más largas de mi uh-huh. vida. Cuando el doctor regresó y dijo, Max ya salió, todo salió perfecto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces mi esposo y yo nos abrazamos y nos besamos y fuimos, pero no sé qué pensó mi esposo en ese momento, cómo lo visualizó. Yo sabía que iba a ser fuerte el verlo uh-huh, después de la operación, yo ya estaba preparada, pero él no. Y casi se desmayó cuando lo miró, que era un cuarto pegado a 1000 aparatos. Ya imagino. Y su pechito cortado, ¿verdad? Y con la sangre y todo, y amarrado y con ventilador metido en su pechito. O sea, era fuerte, pero para mí era, ok, ya salió de esto, ahora solo es recuperación. Él no. De ese momento no volvió a hablar. Entonces decidí, Carla, tomar yo y solamente yo cargar con eso, porque o era aceptar que él estaba completamente quebrantado y no podía más y hacerlo yo sola, o obligarlo a que fuera conmigo y despedazarlo más. ¿Decidiste tú entonces dedicarte a los cuidados de tus hijos sola? Sí. Y que él se fuera con los otros dos hijos. Mis otros 2 hijos, que se fuera, que disfrutara, que hiciera turismo, que hiciera lo que él quisiera en ese tiempo. Gracias a la Embajada Americana nos ayudó mucho y nos dio una visa para la empleada, entonces mi esposo podía estar con la empleada, los 2 niños. O sea, tuviste ayuda. Tuve ayuda. Realmente yo creo que ellos se portaron tan finos con nosotros, realmente fue un apoyo grandísimo. Y entonces él se fue, eso fueron 6 días. Se regresó a El Salvador, tú te quedas en Washington, con tu hijo, con la recuperación. Con la recuperación de tu hijo, pero aparte, también me contaste que tuviste depresión posparto. Claro. En ese momento tenías de muchas... todo. Sí. Eran 1000 cosas, porque al momento de que me operan, pues uno se mira al espejo, uno es mujer, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces me miro al espejo y me miro todo completamente deformado. La operación fue a la carrera, entonces cortaron sí. lo que como pudieron. Entonces, sí. Y yo me miraba y yo no sé, realmente lloraba de dolor por muchas cosas, pero miraba y eran muchas cosas al mismo tiempo. Eran muchas cosas al mismo tiempo. Yo me miraba a mi cuerpo y decía, pero qué egoísta soy el estar llorando
por cómo está mi cuerpo, pero no podía controlarlo. Entonces, sí, pienso que era parte de una depresión, de todo, tantas cosas juntas, de dejar a mis hijos chiquitos y tenía que irme con el otro, de ver que mi otro era tan chiquito y cuando yo me lo ponía en el pecho, era de mi mano hacia acá y cuando tosía yo le pegaba en el pecho con 2 dedos porque nada más cabía. Entonces era tan chiquito. Y yo decía, irá a sobrevivir, tantas cosas, era tanto junto que sí, yo pienso que pasé por un proceso, no sé si me di cuenta en ese momento, pero sí sentí el dolor. Yo lloraba en la noche, no dejaba que mi esposo me viera llorar, porque él lloraba más, a veces yo lo encontraba en el patio en una silla mecedora y llorando y los ojos hinchados, y él no quería que yo lo viera llorar, pero no podía ocultarlo porque sus ojos estaban tan inflamados de tanto llorar. Pero él pienso que él se sentía como culpable psicológicamente porque yo quedé embarazada cuando él regresó inmediatamente de Irak. Entonces siento que en su mente él pensó que él tenía la culpa, pero en realidad los doctores luego nos dijeron que era 1 en 1,000,000. ¿Y por qué creía que tenía la culpa? ¿Pasaba algo en Irak? Pienso que cuando antes la preparación que les hacen antes de irse, y realmente ellos no dicen nada, él no me va a contar qué pasó allá, pero pienso yo que tiene que ver mucho con las vacunas que les ponen y todo eso. Entonces él pensó, me pusieron tantas vacunas, fue expuesto tal vez a químicos, algo. Dentro de su mente creo que él buscaba una respuesta, ¿por qué pasó esto? Cuando nos hicieron los exámenes y vinieron que Max era 1 en 1,000,000. 1 en 1,000,000. Porque nosotros no teníamos nada dentro de nuestra familia, ni la de él ni la mía, éramos jóvenes, eran saludables, no teníamos ningún vicio, nunca fuimos, o sea, era 1 en 1,000,000. Y bueno, es la lotería. Te tocó un ángel. Me tocó a mí. Ángel. En ese momento yo decía, ¿pero por qué 1 en 1,000,000? Y ahora digo, Dios mío, gracias porque me lo mandaste. Mi hijo Max se ha vuelto, después de todo lo difícil, ahora es el que mi esposo quiere estar con él, es la fuerza, lo que fue la debilidad en ese momento se ha vuelto la fuerza. En tu hogar. En mi hogar, así es, con mis hijos, con mi familia, con mis hermanos, con mi mamá, todo el mundo quiere saber qué está haciendo Max, con mis amigas, todo el mundo quiere saber qué pasa con Max. Y después de un tiempo, después de que pasa la cirugía de corazón y todo sale bien, gracias a Dios, seguís adelante, ¿cuándo os dicen que el niño también tiene autismo? Tiene autismo y pasó también por operación de la operación de corazón abierto, operación del estómago, y luego cuando él cumplió 3 años regresamos a Estados Unidos, la misión del Salvador terminó y cuando regresamos nos dicen que él tiene autismo también, entonces que eso es lo que lo ha retrasado con el habla. Él habla, normalmente un niño con síndrome de Down puede hablar a los 3, 4 años, son un poquito dilatados, pero él estaba en su propio mundo, entonces prácticamente... Sí, como que se encierra, ¿no? Sí, se encierra en su propio mundo. Cuesta desenvolverse o sociabilizar. Socializar, los ruidos agudos les molesta, mucha gente les molesta, ciertas texturas les molesta, tantas cosas que tiene el autismo, que pues me volví en una maestría con el síndrome de Down, pero después tuve también que aprender lo que era el autismo. Entonces, yo pienso que la vida te da muchos golpes, pero cuando tú te agarras de Dios y agarras esa fe, cualquier de esas cosas, sientes siempre el dolor, pero cuando lo pasas, dices, oh, ¿cómo pasé eso? ¿Cómo sobrellevé o sobreviví una situación tan difícil? Pero sí, fueron situaciones bien difíciles cuando te dicen el autismo y dices, ¿pero qué es el autismo? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Me dijiste que encontraste una persona que le ayuda muchísimo a él, que es experta en autismo, ¿no? Correcto, sí, él ama, su terapeuta desde que nos mudamos para Luisiana. Mi esposo se retiró, gracias a Dios, y entonces en el 2015 nos mudamos para Luisiana. Finalmente no teníamos que mudarnos cada 3 años y gracias a Dios él tiene su terapeuta desde el 2015 hasta ahora, que él ama. Entonces cuando Shelby, que es su terapeuta, llega,
él está listo para irse porque ahora, bueno, después de que pasamos de las terapias, de que en casa, que aprendiera a agarrar el tenedor, que eso, que lo otro, las terapias ahora son que él vaya al supermercado. Por parte de su autismo es que él no quiere cambiar. Entonces, si está sentado aquí, él está teniendo un buen tiempo, él no quiere salir, él no quiere que el supermercado, no, nada de eso. Entonces, los cambios para él son bien difíciles. Entonces, Shelby llega, lo lleva al supermercado, van a comprar leche, las cosas que a él le gustan, yogur, él agarra su carrito y él empieza a agarrar, ya sabe, la rutina. Y restaurantes, de poderse sentar en un restaurante y poder ordenar o decir qué quieres, si quieres pollo, quieres sopa, ¿verdad? Sí, o sea que le ayuda muchísimo la terapeuta, que bueno, me alegro muchísimo. Sí. Entonces, y empezó por muchas cirugías también. Claro. O sea, una de vista, una de los pies, ¿me dijiste? Sí, 3 cirugías Max ha pasado operación de corazón abierto, una reconstrucción en el estómago, el piecito, el síndrome de Down viene con muchas deformidades y parte de esa era un pie es más grande que el otro y es más corto. Entonces, en el 2022, tuvimos que pasar por una cirugía porque una de las piernas es más grande, entonces le pusieron un tornillo en una de ellas para que pudiera ajustar a la otra. Nivelarse. Una no creciera y la otra sí creciera. Entonces, a este punto, pues está casi equilibrado. 3 operaciones de ojos y bueno, y ahí esperando que Dios me lo mantenga sano, porque a pesar de todas esas cirugías, él es un niño súper alegre. Él es un niño súper activo cuando él quiere y súper estático cuando también quiere. Entonces, a este punto creo que es solamente disfrutarlo. ¿Qué mensaje le darías a una madre que ahora mismo está pasando por lo mismo que tú? Le diría que pasó lo mismo que tú pasó en ese momento. Le diría, ánimos, ten fuerza, el dolor es pasajero, es fuerte, es duro, pero cada día se vuelve mejor. Cada día te vas a dar cuenta, tienes que ver no solamente lo difícil, sino lo lindo. Si él sonríe, si él goza de la comida, si él te mira a los ojos, goza cada momento de las cosas positivas de tu hijo y el dolor pasa y después viene lo maravilloso. ¿Crees que necesitamos cambiar algo en la sociedad para ayudar a las familias con hijos con síndrome de Down y con estos problemas de autismo? Pienso que todos nosotros deberíamos de estudiar y saber algo de estas necesidades, porque normalmente tenemos la empatía de que si no está en nuestra familia no sabemos nada. Entonces pienso que deberíamos todos saber algo y pienso también que debería haber más centros, más ayudas financieras, porque hay muchas familias que no tienen. Yo tuve la gracia de Dios de que mi esposo tenía un buen seguro, que estábamos respaldados por todos los beneficios de él, por ser militar. Pero muchas personas no tienen eso, no saben cómo van a hacer una operación o cómo van a recurrir. De hecho, hay muchas de nuestras familias inmigrantes que nosotros hemos ayudado en la oficina que tienen niños con necesidades especiales y han venido inmigrando porque en nuestros países no hay nada de recursos y estos niños normalmente casi necesitan muchos recursos y muchos cuidados. Sí, así es. Que lamentablemente eso necesitamos. Así es, entonces sí, la sociedad pienso que todos tenemos que ser y tratar de ver cómo podemos ayudar. Podemos ayudar a esa etapa, sí. ¿Cómo ha transformado tu hijo la vida de vuestra familia? Pues pienso que nos ha hecho más sensible, las cosas se han vuelto, tiendes a ver más lo verdadero, más que lo superficial. Entonces, digamos, para mí es mejor estar en mi casa viendo una película, abrazando a mi hijo o bañándolo y llevándolo que juegue con los perros o que tal vez estar afuera. Entonces pienso que te trae más a la realidad y tratas más de estar más conectada con lo verdadero en tu vida y dejas lo superficial de apreciar lo que verdaderamente importa. Así es. Es el amor. El amor que no tiene precio, no tiene valor monetario, y que lo encontramos tan cerca y a veces no lo apreciamos. Entonces pienso que eso ha cambiado increíblemente en nuestras vidas y nuestra forma de vivir también, porque tal vez normalmente hacíamos muchas reuniones y ahora no podemos porque Max no le gusta. Entonces
variamos en muchas cosas. Ha ayudado mucho a mis hijos de ser más sensibles. Tus otros hijos. Mis otros 2 hijos son súper sensibles, siempre están defendiendo. Digamos, si un niño tiene bullying, problemas de bullying, ellos siempre están pendientes. Si un niño se ríen de él o algo, ellos están ahí. Entonces pienso que los ha vuelto más sensibles. Y más realistas, empáticas a lo que está pasando en el diario vivir. Que es muy bueno. Hay una curiosidad que tengo, que me dijiste que cuando conociste a tu esposo, te pintaron el pelo de rojo y eso cambió tu vida. Cuéntame. Sí, bueno, yo estaba pasando por una depresión porque había terminado con mi novio que estaba comprometida. Y entonces mis 2 mejores amigos, estábamos en la universidad, hicimos una apuesta de algo, yo soy abogada y estábamos en la carrera y perdí, pero yo perdí la apuesta porque siempre gano, siempre digo yo voy a ganar, yo voy a ganar. Y bueno, y ellos te teñieron el pelo de rojo para cambiar de look. Ellos sí. Parte de eso era, me imagino yo, para que yo te animara esa depresión y eso. Entonces me pintaron el pelo rojo y me dijeron que tenía que estar una semana con ese pelo. Y mi mamá, como estaba tan deprimida, entonces me invitó a comer. Fuimos a TJ Friday en Tegucigalpa. ¿En Honduras? En Honduras. O sea, tú estabas en Honduras. Estaba en Honduras, sí, estaba estudiando y estaba en Honduras. Y entonces yo estaba sentada y llegó una persona y me dijo, una mesera, el muchacho que está allá le manda un trago, me dice, ¿qué trago quiere? Y le digo yo no recibo tragos de extraños. Sí. Y entonces me dice, no se preocupe, mire qué bueno se mira, yo se lo voy a servir, no se preocupe, no va a pasar nada. Y entonces yo volteé a ver y dije yo, ok. Me tomé el trago, que era un trago de Baileys, y luego él se sentó, llegó a la mesa a presentarse y le dije yo, bueno, ¿qué tal? Que nos estuvimos platicando. Luego mi mamá dijo, ok, nos vamos, y le digo, te voy a dar mi teléfono para que cuando vuelvas a la ciudad, porque él estaba en Palmerola, estaba asignado a la base intercambiaron militar. teléfonos, pero el color rojo fue el que lo llamó la atención a él. Así es, sí. Luego ahora me dice, le digo yo, pero ¿por qué me mandaste ese trago? Y me dijo, es que yo dije, qué bonita esa mujer con ese pelo rojo. A él lo que le atrajo fue el pelo rojo, que yo odiaba en ese momento, y que fue por casualidad que mis amigos me pintaron el pelo en rojo. Así que, bueno, Dios tiene caminos y situaciones. ¿Lleváis casados cuánto tiempo? 23 años. 25, más unidos que nunca. Más unidos que nunca. Y todo lo que os pasó con vuestro hijo, eso les unió. Fue una cosa increíble porque, como te decía yo anteriormente, las estadísticas del 75% de separación, Max nos ha pegado de una manera increíble. La vez pasada yo bromeaba con él, si nos divorciamos y te vas de la casa, me dice, yo no me voy de la casa, yo me voy al cuarto de visita. Y entonces, ¿por qué? Y entonces, no, porque yo me quiero quedar con Max. Entonces, sí, esa es una cosa que nos ha pegado de una manera, el sufrimiento, la alegría y la protección de padres. Creo que sois unos padres maravillosos. Yo me alegro que los haya unido más, que seáis una familia feliz, bendecida por Dios, bendecida por un ángel, sí, que tenéis en vuestro hogar, y de verdad que es admirable, porque además de eso tienes una sonrisa. Así es, además sí, que un buen mensaje para las madres que pasan por lo mismo que tú. Así es. Gracias, Shirley. Gracias por la invitación, gracias por darme esa oportunidad de pasar esa historia de amor y de dolor al mismo tiempo, y pasarle a las demás personas y decirles que siempre después de la tormenta viene la calma. Hoy aprendimos que los diagnósticos no definen el destino, lo define el amor, con el que decides enfrentarlos. Esta madre nos recordó que cuando sientes que ya no puedes más, Dios te sostiene y te da fuerzas nuevas, porque un hijo especial no es una carga, es una misión llena de propósito. Y como siempre, en De Mujer a Mujer, las pruebas no nos rompen, nos revelan. Hasta la próxima.